Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando sobre lo que sucedió el fin de semana pasado en Argentina, en estas elecciones de primera vuelta, que bueno, hubo sorpresas y algunos resultados quizás no tan óptimos, ¿no? Para un sector de la ciudadanía, y para ello he invitado nuevamente a Ramsés Reyes. Él es analista político y empresario. Bienvenido, Ramsés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Un gusto siempre estar en tu programa. En esta ocasión no pasó tanto tiempo de que nos viéramos nuevamente. Sí, 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 viste, bueno, porque me están obligando, que tengo que cubrir todo, imagínate tú, me están haciendo trabajar, Ramsés. Pero fíjate algo, Ramsés, yo quiero que primero nos expliques, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió el fin de semana? Porque, bueno, con todo y que hay todavía esperanzas, ¿no? Y por así decirlo, este aire de cambio, también hay una especie de sabor amargo porque quien pasa de primero en esta oportunidad es un individuo que no debió haber pasado primero. Pero explícanos qué fueron los resultados, qué era lo que estaban esperando en la campaña de Milei y más o menos cómo se vive el ambiente actualmente en Argentina. Bueno, Esteban, para resumir un poco lo que sucedió este fin de semana, este domingo, en principio yo creo que tenemos que considerar que nos estamos enfrentando a un continente, por así decirlo, Sí. que históricamente ha favorecido a la izquierda, ¿no? Eh, no, o sea, no tomaron en cuenta, o muchas personas no han tomado en cuenta, que la realidad política de Latinoamérica es bastante compleja, que pese a la terrible situación que viven los países de Latinoamérica, sumergidos en la pobreza, nada, una total y completa inseguridad, inestabilidad jurídica y económica, también hay que considerar que la izquierda durante mucho tiempo ha sabido capitalizar esto. Esto ha sido una herramienta que les ha funcionado bien para poder mantener a la gente en la pobreza y tener un capital político importante. Mientras más pobres hay, ellos, por supuesto, van a tener más votos. Sin embargo, lo que se ha visto en Argentina es que gran parte de la población de escasos recursos ha reaccionado ante esto y no es para menos que Milei haya sacado un 30% de los votos en este proceso. Hay que considerar también que hay un 20%, más de un 20%, aproximadamente un 23% que sacó Patricia Bullrich, que es, por así decirlo, la opción más tibia, más media tinta que hay, pero que no necesariamente comparten con la izquierda dura, que viene a ser en este caso Massa, que representa el kirchnerismo. Entonces, este proceso electoral a mí, en lo personal, no me parece que haya que bajar la cabeza, que haya que entristecerse o empezar con un discurso derrotero. Veo muchos con un discurso derrotista, ya pensando en no, todo se acabó, vámonos del país. Y muchos de los que están fomentando este discurso incluso son gente que está operando desde las filas del kirchnerismo y gente de la Unión Cívica Radical, porque hay algo que resaltar. Lo que era Juntos por el Cambio, que fue la opción política que impulsó a Larreta y a Bullrich, que fueron los dos candidatos de Cambiemos, entre comillas, candidatos de Macri, ¿no? Porque había una disputa interna importante entre ellos. Tenemos que considerar que dentro de esas filas había mucha gente de la izquierda dura, que no era kirchnerista, pero era de izquierda dura. Esos son la UCR, que es la Unión Cívica Radical, miembros de la Internacional Socialista. Es el equivalente a Acción Democrática en Argentina. Entonces, este grupo, que en un principio divide las filas de Cambiemos, ahora es el que le juega la contra no solo a Javier Milei, sino incluso a lo que queda del sector de Cambiemos, que pudiese, y que va, de hecho, porque lo va a hacer, porque el que votó a Patricia Bullrich no va a votar a Massa, por ningún motivo. Sin embargo, Massa, todo lo que es el grupo del kirchnerismo, están operando para incentivar la abstención. Yo creo que hay algo acá que hay que resaltar y es que los escenarios son completamente diferentes. Venezuela y Argentina son dos fenómenos, si bien con ciertas similitudes en cuanto a las políticas que promueven los representantes, excepto en el caso de Milei, porque hasta ahora en Venezuela no ha habido un representante político, un dirigente político opositor que promueva las ideas de la libertad como lo promueve Javier Milei. Correcto. En el caso de Argentina sí hay una izquierda dura y otra aún más dura, pero se le ha venido haciendo frente, gracias a Dios, con la representación de Javier Milei, incluso saliendo de lo que es el establishment, es decir, de lo que es el status quo político. Es importante considerar que hoy los argentinos votaron en su mayoría por una opción, más allá de lo que haya sacado Massa
que es incluso menor, que esto es importante considerarlo, menor que el resultado en el 2015 que sacó Scioli, que era el candidato del kirchnerismo. Massa en esta ocasión sacó un 36%, Scioli sacó un 38%, y en ese momento Macri tenía un resultado mucho menor en la primera vuelta. Tomemos en cuenta que acaba de haber una segunda vuelta, que es donde todo puede cambiar, y que ya tenemos unos votos, que son los votos de Patricia, o por así decirlo, los votos en contra del kirchnerismo, que se pueden sumar a esta opción política que le de Javier Milei. Pero fíjate algo, Ramsés, y acá yo creo que hay que tener un poquito de cautela al momento digamos, de hacer estos análisis o de contar con esos votos. Porque si hay algo que yo creo que en política, y sobre todo cuando uno se está enfrentando a esta izquierda tan radical, lo que tú dices, promueven la abstención, y los votos de plataformas similares no se suman automáticamente a la opción que es contraria. En este caso, los votos de Patricia no se van a sumar de manera automática a Javier Milei. Lo vimos en Colombia. Rodolfo Hernández en teoría tenía que ganar, digamos, de calle contra Gustavo Petro, y pasó lo contrario, ¿no? ¿Cómo realmente uno puede garantizar esto? Fíjate que yo estaba escuchando incluso a gente que votó por Patricia Bullrich, que bueno, son estos puritanos, ¿no? Del libertarismo. Antonella Martí dijo que ya no iba a votar por Javier Milei, porque bueno, me imagino yo que a su juicio... Bueno, Javier... pero a ver, ahí te abro un paréntesis. Yo fui a una conferencia donde me invitó Antonella Martí, donde ella llevó a Antonio Ledesma, y que se molestó conmigo porque yo le hice preguntas a Antonio Ledesma que lo ponían en situación. Entonces, o sea, que lo ponían en evidencia. O sea, que ella prefiere aliarse con socialistas. Claro, sin duda. Obviamente no va a votar a Milei porque tira más para el otro lado. Mira, en esta situación yo lo que, sobre todo hay muchas operetas y gente operando desde Twitter, hablando precisamente de que no van a votar, de que van a votar en blanco, cuando la misma Patricia Bullrich dijo que no hay que votar al kirchnerismo. Así de simple. Si no vas a votar al kirchnerismo, ¿a quién vas a votar? Si votas en blanco, o si te abstienes, sin duda estás favoreciendo a la opción política oficial. Entonces, muchos de estos, bien que se hacen llamar de alguna forma, no sé, los libertarios más puros del mundo. Los liberarios. Los liberarios. Muchos de estas personas en realidad lo que hacen es jugar a favor de la alternativa política oficial, de una forma u otra. Y muchos de ellos yo los vi en diversas ocasiones coqueteando con la izquierda venezolana. Entonces, que precisamente por eso dejé de asistir a muchos de estos eventos que organizaban acá en la ciudad de Buenos Aires, porque entonces ellos se hacen llamar libertarios, liberales, y entonces tú los ves juntándose con la gente de Leopoldo López, lo ves que son miembros del Internacional Socialista, su partido, los ves juntándose. Entonces, ¿a qué van realmente? Si van a ayudar de esa forma, mejor que ni ayuden, está bien, que se abstengan. Y muchos de los que se van a abstener son todos estos, precisamente los que se llamó dentro de la campaña, que, ojo, este término no fue dado por Javier Milei, sino por la misma militancia, y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Siempre va a haber ataques de un lado a otro cuando haya un enfrentamiento político. Eso es muy normal en primarias e incluso en un proceso electoral, en lo que sería en la primera vuelta. Ahora, vamos a una segunda vuelta, ya listo. Hay que limar las asperezas, hay que poner las diferencias a un lado y hay que ir todos contra el kirchnerismo. El término que se usaba en ese momento era viejo meado, ¿ok? Para referirse a estas personas que de alguna forma simplemente son opinadores políticos, que no tienen un capital político y que les encanta decir que porque ellos tienen la experiencia y los años, ellos supuestamente tienen todas las respuestas a todas las preguntas. Cosa que, bueno, hay que poner en situación, porque estamos hablando de que hay más de 100 años, más de 50 años de lo que es política de izquierda se ha dado en Latinoamérica, y esta gente ha votado por estas opciones y lo que han cometido son errores tras errores. Entonces, por favor, hay que darle una oportunidad a las nuevas generaciones. No, estoy de acuerdo y muy de acuerdo con lo que está diciendo respecto a estos individuos, pero quizás hay base, ¿no? Pueblo llano que también piense de esta manera, porque vamos a estar claros, Ramsés, los datos, los números por sí solos, y siempre lo hemos dicho, eso no moviliza. La gente se mueve por emociones. Y Javier Milei a muchas personas les causa preocupación, ni siquiera por lo que propone, sino por cómo lo propone. Entonces, claro, sale gritando en un... Es chaucero, o sea, vamos a estar claros, él es chaucero, como Donald Trump también lo es acá en Estados Unidos. Y eso no conecta con un grueso de la población. De hecho, te aseguro que parte de los votos que sacó Patricia Bullrich fue gente que dijo, no, yo prefiero irme justamente por alguien que es más
seria, más moderado, presidencial, más moderado. Moderado, pero ni siquiera en las políticas, moderado en su manera de ser, en su retórica, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser Javier Milei? Yo vi que ya está extendiendo puentes, pero quizás va a cambiar un poco la estrategia, quizás se va a moderar un poco en su energía, por así decirlo, o qué es lo que tú avisoras para justamente que esos votos de Patricia se transfieran en su totalidad a su candidatura, no sé. Bueno, si yo fuera Javier Milei, en este momento, lo primero que haría, más allá de extender puentes verbales, ¿no? De pedir disculpas por lo que, si se llegase a ofender a alguien, no deberían ofenderse, porque si, como quien dice, el que la agarre, bueno, es porque simplemente se siente ofendido porque de alguna forma coincide con lo que se le está diciendo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, está bien, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, como plantea mi ley, pero más allá de eso, hay que llevar las cosas a los hechos. En este caso, sin duda, yo creo que la mejor estrategia sería incorporar, aparte de lo que fue personas que hay valiosas dentro de lo que es Juntos por el Cambio, específicamente de Cambiemos, ¿okay? Porque Juntos por el Cambio incorpora un montón de gente, sí. Dentro de ese hay mucha gente dañina, como lo es la gente de la UCR, ¿no? Que son de izquierda, ellos realmente me da igual si votan o no, ¿okay? Son un partido rancio, igual que Acción Democrática, que lo que han hecho es daño a Argentina, así como Acción Democrática se lo hizo a Venezuela durante más de 40 años y se lo sigue haciendo hoy en día. Entonces, en este caso, yo, siendo Javier Milei, invitaría a Patricia Bullrich a formar parte del gobierno. ¿De qué manera? Bueno, hay un ministerio que está planteando Javier Milei, que es una forma de sintetizar esta cantidad de ministerios que hay a través de lo que sería el Ministerio de Capital Humano, para incorporar lo que es salud, educación y incorporar también lo que es niñez y adolescencia, ¿no? Tratar de generar un ministerio en el cual yo creo que parte de lo que es Cambiemos podría aportar un gran valor en todo esto, sin meterse dentro de lo que serían las políticas decisivas en el ámbito económico, que es la mayor reforma que tiene que hacer Argentina. Igualmente, como bien lo dijo Milei, en el ámbito de seguridad, Patricia tuvo un éxito, por así decirlo, ¿no? Considerable, mejoró bastante el tema de la seguridad en Argentina durante su gestión como ministra de Seguridad, así que hay formas de incorporarla, principalmente a ella, en lo que respecta a lo que va a ser el gobierno de Javier Milei. Incorporando a Patricia Bullrich directo dentro de lo que va a ser el gobierno es una forma de asegurar este electorado y más allá de esto, de conciliar a lo que es las diferencias que existen entre estos votantes. De igual forma, no se necesita ese 23% de los votos de Patricia Bullrich. Bastase con un 10 o un 12% para poder ganarle a Massa. Sin duda, hay que asegurar la mayor cantidad de votos posible. Pero así como hay gente que está diciendo que no lo va a votar, hay gente que está diciendo que, pese a las diferencias, lo va a votar. Ahora, fíjate algo, y ojo, estoy muy de acuerdo con esa estrategia justamente para asegurarse esos votos, ¿no? Pero entonces allí cabe otro cuestionamiento, porque parte de lo que siempre se ha dicho en la derecha, ¿no? Es que la derecha justamente no puede ser tibia, y sobre todo cuando vemos a figuras outsiders como Javier Milei o como lo fue Donald Trump acá en sus momentos, eso es en cierta parte lo que motiva y lo que los lleva al sitio donde se encuentran en estos momentos, ¿no? Pero cuando vemos ese acercamiento con el establishment, bueno, quizás también cabe cuestionamiento. Realmente entonces es distinto, realmente entonces es outsider, porque independientemente de que, bueno, por motivos electorales le toca hacer esta campaña, no podemos decir que Patricia Bullrich no es establishment cuando lleva desde la política, bueno, desde que nació prácticamente. No podemos decir que Mauricio Macri no es establishment. Entonces, ¿cómo uno concilia una cosa con lo otro sin ceder justamente en principio y vendiéndose aún como el anti-establishment, que efectivamente es Javier Milei? Estoy completamente de acuerdo contigo. Coincido en efecto de que sí representan parte del establishment. Sin embargo, en un momento se votó a Macri porque también se consideró que era la opción menos mala. Lamentablemente, bueno, nada, su gestión realmente dejó mucho que desear. Sin embargo, por eso, y ahora te alías con ellos, entonces... Claro. Sin embargo, hay algo que tomar en cuenta acá. Lo principal es que el proyecto político que está promoviendo Javier Milei no se vea afectado por esta incorporación, ¿ok? Por eso precisamente te planteo este ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Humano, que es un ministerio, por así decirlo, donde se va a trabajar mucho la forma de cómo ayudar a aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? En el ámbito
aspecto de lo que son políticas sociales. Sin embargo, ya hay una propuesta principal, ya Javier Milei habló del sistema de vouchers, ya habló, o sea, la forma, el fondo ya está. Ahora, lo que se va a discutir es la forma de cómo se va a venir implementando todo esto. Y dentro de ese ministerio hay subsecretarías y hay secretarías. Por lo tanto, y vamos a tener, por supuesto, a un presidente que es liberal, que es libertario, que es Javier Milei. Una cosa es, a ver, ceder un pequeño espacio o un espacio para que ellos puedan de alguna forma aportar, y otra es, por supuesto, comprometer las políticas y el proyecto que ya se ha planteado, que es un proyecto político liberal, ¿no? Básicamente liberar a Argentina de todo lo que es este modelo catastrófico, que es el socialismo que han venido implementando los Kirchner. Tenemos que entender también que en este momento, así como en su momento, muchos libertarios y liberales, no teniendo otra opción, votaron a Mauricio Macri, porque sin embargo no se podía regalar el país al kirchnerismo. Claro. Lamentablemente, bueno, no estuvo a la altura de las circunstancias. En esta ocasión sabemos que tenemos a un líder político liberal, libertario, que las tiene bien puestas para poder enfrentarse al régimen, incluso el mismo establishment, y lo ha dejado claro, y se los ha dicho en su cara, que son parte del problema y no de la solución. Pero dentro de estos grupos, dentro de lo que es Cambiemos, como te digo, fíjate, ahora hay una ruptura interna de Cambiemos, de lo que es Juntos por el Cambio, y eso es importante, porque así como ya se les dijo en diversas ocasiones que no trabajaran con radicales, está quedando en evidencia. De hecho, lo que se sostiene en este momento, y yo también creo que es así, es que tanto Larreta como gran parte de lo que es este grupo de radicales le jugaron en contra a Patricia, precisamente porque, a ver, es como el cuento del sapo y el escorpión que cruza el río. Precisamente, bueno, ellos estaban con su escorpión cruzando el río y ahí está. Ahora, los radicales van a votar a Massa. Se abrieron y van a votar a Massa directamente, lo que supuestamente para ellos era un antípode. Sin embargo, bueno, obviamente, como bien lo dijo Milei, sí, Patricia, sí, Cambiemos, está dispuesto a abrazar las ideas de la libertad, bueno, ¿por qué no? Siempre y cuando no representen un obstáculo. Pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que si no se llega al poder, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, es importantísimo considerarlo. Además, hay algo que tomar en cuenta y es que a través de este proceso electoral, este resultado es un total y completo éxito, así como lo fue en las PASO, lo fue en la primera vuelta, porque nunca en la historia argentina y en la historia del mundo, un libertario había obtenido este resultado electoral. Y posiblemente, y es más, estoy casi seguro que va a obtener la presidencia de Argentina. Siempre y cuando, por supuesto, en este caso va a haber que buscar un discurso más conciliador, un discurso que trate de incorporar, más allá de los líderes políticos o del establishment de que venimos hablando, es al votante al que realmente hay que concentrarse en buscar. Si Patricia no quiere formar parte de este gobierno con, por supuesto, los lineamientos y el planteamiento del proyecto político del país, porque hay un proyecto político del país que no se va a dejar a un lado, entonces, que no forme parte, pero entonces que no represente un obstáculo para que el electorado pueda escoger correctamente y votar a favor de Javier Milei y en contra del kirchnerismo. Aclaro algo, porque, bueno, quizás la gente que no sea de Argentina no comprenda el término. Cuando tú hablas de radicales no te refieres al término como lo utilizamos en Venezuela, sino justamente a una corriente, correcto, a una corriente. Se llama Unión Cívica Radical. Son socialdemócratas. Y así los llaman, los radicales es una corriente de izquierda ya. Ahora fíjate algo, Ramsés, que me llama mucho la atención, y sobre el quiebre que tú estás hablando de Juntos por el Cambio, porque evidentemente ese quiebre existe. Y parte de lo que vemos, si tú analizas las cifras, ¿no?, de lo que ocurrió en las PASO con lo que ocurrió en la primera vuelta, es que Sergio Massa subió de manera considerable. Y me atrevo a decir, me imagino que tú también ya darás tu análisis al respecto, que fue gracias a los votos de Larreta. O sea que la gente de Juntos por el Cambio prefirió votar, no de Juntos por el Cambio, de ese sector de Juntos por el Cambio, decidió votar o prefirió votar por el kirchnerismo, ¿no?, por Massa, si no quieren usar el término kirchnerismo, antes que por su propia candidata. O sea, no era que votaran ni siquiera por Milei, sino que votaran por Bullrich. No, eso no les gustó y prefirieron votar por Massa. Yo creo que, bueno, ya esos votos son, digamos, Massa ya quizás llegó a su techo. ¿Tú lo ves de esta manera? ¿Tú crees que él puede aglutinar más votos de los que ya consiguen esta primera vuelta? ¿O quizás yo estoy siendo, no sé, muy optimista? No creo que Massa pueda acumular más de 2 puntos a lo que ya tiene. Si acaso 2 puntos que fue lo que sacó Bregman, claro. Creo.
sería una locura. Estos zurdos, o sea, estos comunistas que son los de Bregman, podrían, de alguna forma, es lo más seguro que, sin duda, se sumen a esa parte o jueguen. Ellos han jugado mucho durante muchísimo tiempo al voto blanco, que es lo mismo. Le van a sumar al kirchnerismo. Más allá de 2 puntos no va a crecer. O sea, en efecto, sí, este es el techo de Massa. Más allá de 2 puntos es un éxito para él, que sería exactamente el mismo porcentaje que sacó Scioli en la primera vuelta. Ahora, en lo que respecta a Larreta, tú ves el porcentaje que saca Larreta y ves el porcentaje que saca Juan Graboy. Graboy es del socialcristianismo, sí, que es otro zurdo, pero cristiano. Entonces, bueno, ese porcentaje lo sumas y te da exactamente lo que subió Massa. Entonces tú dices, bueno, acá están los votos. Y entonces, claro, volvemos al tema del sapo y el escorpión. Ahí Patricia suma a Larreta, le ofrece incluso que sea parte de su gobierno y viene Larreta y la pica. Y ahí está. De hecho, tú ves las caras cuando ella obviamente se ve derrotada, Macri la está apoyando, o sea, brindándole apoyo, porque bueno, nada, las elecciones se ganan o se pierden, así es esto. ¿Sí? Pero tú ves la cara de Larreta, está cagado en la risa, básicamente. Entonces ahí tú te das cuenta. Y Larreta estaba muy vinculado y se trata muy bien con el radicalismo. Entonces ya sabemos por dónde va todo. Esta ruptura que se está generando dentro de Cambiemos es positiva incluso para el mismo Cambiemos, para Juntos para el Cambio, porque así se depuran de tanta basura que tienen metida dentro de su organización política. Esto les va a hacer bien. Así capaz, si bien van a seguir siendo moderados, por lo menos van a apostar a unas ideas un poco más las ideas de la libertad y se van a dejar de todo este surderío que tenían metido adentro que tanto daño les hizo, sí, y que tanto afectó su gobierno. Van a ser moderados pero bien bañados, no mal bañados. Pero claro, pero bien bañados. Mira, a mí algo que me llama mucho la atención y me preocupa pero demasiado, Ramsés, porque independientemente que no te guste Milei, ¿no? Y que no te guste Patricia y que tú seas de izquierda, uno de los grandes problemas que tiene Argentina, y creo que es el principal tema que sale a relucir, ¿no?, cuando se habla de este país, es el tema de la economía. Y yo no consigo que haya un 36% de argentinos que sean capaces de votar al ministro de Economía actual y que forma parte del gobierno actual. Entonces, o sea, ¿cómo ha sido? Porque obviamente yo no he seguido la campaña tan de cerca como alguien que vive allá, ¿no? ¿Cuál ha sido digamos, el enfoque que le ha dado Massa quizás para deslindarse del desastre que ha sido en materia económica este gobierno? Porque no consigo que un 36% de personas la apoyen, de verdad que lo veo imposible. No, lo de Massa ha sido simplemente poker face, caretabla. El tipo directamente dice que ese no es su gobierno, o sea, hay otro Massa y está él, Massa, el Massa ministro de Economía y el Massa candidato a la presidencia, así lo maneja. Ahora, habrá gente que le cree esa cháchara, pero la verdad es que es obvia la realidad y bueno, la mayoría del electorado lo sabe. Sin embargo, a ver, este 36%, Esteban, estamos hablando de que si lo ves históricamente es el 36% que más o menos ellos han manejado siempre. Ellos no han perdido votos, se han mantenido dentro de ese, sí, pero ese ¿cómo no se reduce con una inflación de más del 100%? ¿Cómo no se reduce con una pobreza de más del 50%? O sea, hay indicadores que nos dicen este tipo ha sido un desastre. Realmente, ¿qué puede cambiar como presidente si como ministro lo que ha hecho es justamente una asquerosidad? Lo que te digo, Argentina, cuando uno habla de Argentina, el primer tema que se te viene a la cabeza es lo mal que está su economía. Entonces, independientemente de que esto sea histórico, o sea, tan masa inerte son los votantes de esa corriente que ni siquiera son capaces de decir, oye, la situación está mal, volvió el gobierno con el que supuestamente estaba bien y los va a seguir votando de todas maneras. Bueno, pero ¿qué pasaba con el chavismo? El chavismo era... No, pero yo te puedo argumentar... Podían estar muriendo de hambre. Pero yo te puedo argumentar... Sí, pero yo te puedo argumentar que en Venezuela, desde el 2002 en adelante, no han habido elecciones limpias, porque eso es lo que indican todos los expertos electorales. En Argentina no pasa eso, ¿o sí? Coincido completamente. No. Por suerte, acá en Argentina todavía se vota y se decide. En Venezuela se vota, pero no se elige. Correcto. Ya votan todos los años, cada 2 años, cada vez que les da la gana, o de repente quieren hacer un circo electoral. Pero ahí no se decide absolutamente nada. Lo que pasó ahorita recientemente en Venezuela, eso fue un chiste. Lo que escogieron fue al nuevo payaso del circo. Así de simple. Totalmente. Porque todavía el jefe del circo, el cirquero, sigue siendo Nicolás Maduro.
Pero por Y eso, de ¿cómo tú dado y haces? puntaje. Fíjate algo, o sea, Nicolás Maduro, y qué bueno que hagamos este paralelismo. Lo que tú dices es cierto, en algún momento el chavismo tuvo su popularidad, pero en estos momentos cualquier encuesta seria que tú revises, le da a Maduro un 10% de aprobación. Es decir, en unas elecciones limpias, donde la gente realmente vaya a votar sabiendo que No, son limpias, hace rato en unas Maduro no elecciones tendría limpias chance. ellos hubiesen. Pero por eso me sorprende y me molesta que alguien como Mira, Sergio Massa, con toda esa trayectoria, sí claro. tenga chance. Sí, bueno, 36% es demasiado. Bueno, en principio, evaluando los resultados de las PASO y evaluando los resultados de la primera vuelta. El porcentaje de las PASO es un porcentaje, considerando el descontento de la población, más real. Sin embargo, vemos lo que pasa en la primera vuelta y antes de llegar a la primera vuelta hubo una operación política impresionante de parte de Sergio Massa, de prácticamente, a ver, una campaña de terror. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Que lo vimos, obviamente, tanto no solo los que están en política, sino también los ciudadanos a pie la vieron constantemente. Usaba las pantallas de los trenes, o sea, los monitores, de todo lo que son los trenes, el transporte público en principio, y todos los monitores posibles que eran manejados de alguna forma por el Estado para promocionar una campaña de terror, de cuánto te va a costar el pasaje si gana Milei, directamente usando el aparato estatal para aterrorizar a la población. Y eso es sumamente importante porque esto jugó un papel fundamental en todo esto. Tú dices, bueno, pero ¿cuántas personas vienen? Bueno, los millones de personas que viajan en el transporte público. Más allá de eso, más allá de esa campaña de terror, también es importante que se hizo lo que llaman acá en Argentina un plan platita, una repartición importante durante la última semana de plata en mano y comida para asegurar los votos de la población. O sea, ¿Cuánto te dieron? Una operación política importante. ¿Cuánto te dieron, Ramsés? ¿Cuánto recibiste? No, nada. Imagínate. Y si me lo dan igualito, voto a Milei. No, es que eso es lo que yo siempre me lo dan y le agarro esa plata y le invierto en la campaña. Yo siempre le digo a la gente, ustedes le están dando algo del gobierno, acéptelo. O sea, no sea tonto. Igual lo estás pagando, compadre. Pero eso es algo importante. Exacto. Que la gente tiene que tomar en cuenta. Esa vaina la estás pagando tú. Exacto. Eso lo estás pagando tú con tus impuestos. Eso no lo estás pagando tú, lo paga otro. Así que al fin y al cabo, ese dinero es tuyo que está volviendo a tus manos. Que no es la forma correcta en la cual se está empleando ese subsidio o lo que sea que se esté manejando, eso es correcto, estamos de acuerdo. Pero esa plata es tuya, de una forma u otra. No es que te están regalando absolutamente nada. No, pero más allá de eso, si bien en Argentina y democracia también hay muchísimas formas de manipular estos procesos. Claro. O sea, estamos viendo que durante todo el proceso se vieron demasiadas irregularidades. Y siempre en democracia ha habido formas de poder manipular el proceso porque precisamente está hecho así, ¿no? De alguna forma, para que pudiese de alguna forma aventajar al partido de gobierno, entendiendo que el partido de gobierno tiene para poderle pagar a millones de personas para que fiscalicen, ¿ok? Para que fiscalicen todos los centros electorales. Tiene una estructura que es el aparato del Estado y eso es lo que se tiene que acabar de aquí en adelante para que en efecto hayan elecciones limpias. No te voy a decir que no hay democracia porque sí hay democracia. Sin embargo, obviamente hay elementos que dejan mucho que desear. Vimos cómo en muchos de los centros electorales no habían boletas de Javier Milei. Las boletas son separadas acá, en lugar de haber una sola boleta, donde tú simplemente marcas al candidato que vas a elegir. No, tienen todas las boletas separadas. Entonces, tan simple que yo como fiscal o cualquier elector viene y se guarda las boletas en el bolsillo y nadie le revisa. Correcto. Y desaparezco la boleta de Milei. Entonces llega las personas a votar y no encuentran la boleta, muchos por vergüenza, muchos por no armar quilombo, como dicen acá, simplemente, bueno, votan en blanco y se van. ¿Okay? Y eso sin duda juega en contra. Entonces es muy importante que en este proceso, ahora que va a ser la segunda vuelta, hay una fiscalización efectiva. Y yo creo que un rol fundamental que tiene que jugar, así como lo jugaron para su partido, la gente de Cambiemos, es apoyar en este proceso para que no haya irregularidades en el proceso, porque yo sé que muchos de estos, y bueno, como bien dijimos, borrón y cuenta nueva, pero yo sé que muchos de ellos jugaron en contra a Javier Milei y que fiscalizando también se hicieron de la vista gorda ante las irregularidades del proceso que afectaban a Javier Milei. Eso estamos conscientes, todos los que apoyamos a Javier Milei. Sin embargo, está bien, borrón y cuenta nueva, pero ahora que no obstaculicen y en principio, que si ven una irregularidad, que la denuncien y que hagan en efecto que se cumpla la ley. Ya para ir finalizando, Ramsés, porque tengo entendido que no solamente hubo elecciones presidenciales, sino también legislativas. Y lo que es así, ¿cierto? Sí, es correcto. 40 diputados metió Milei.
Por eso, si sumas los de Milei con los de Cambiemos, creo que van a tener, con los de Juntos por el Cambio, creo que van a tener mayoría. Creo que es No así. creo que coincidan necesariamente siempre en las propuestas, pero hay una representación importante en el Congreso. Pero es que a eso es a lo que iba. En teoría, haciendo alianza, van a tener mayoría, ¿no? Claro. Pero tú lo acabas de decir muy bien, no necesariamente coincidan siempre. Y de hecho hemos visto que en el pasado varios de estos diputados votan incluso, bueno, con el kirchnerismo en política, que son totalmente adversas a sus principios. ¿Cómo puede Javier Milei entonces gobernar teniendo un legislativo que no controla, con el que va a tener que negociar cada tanto, quizás ceder en otras cosas, para él poder aprobar, bueno, algunas reformas que él quiera pasar? Bueno, él ya mencionó en diversas ocasiones que muchas de las leyes que son parte del proyecto político que él está promoviendo, lo que es el programa de país, no son aprobadas, como por ejemplo, específicamente la desaparición del Banco Central, que es uno de los, como quien dice, los pilares fundamentales de esta campaña, su bandera, igual que, bueno, hay muchas otras decisiones que él como Poder Ejecutivo puede tomar, que es importante tomar en cuenta. En Latinoamérica el Poder Ejecutivo tiene bastante poder, tiene muchísimo poder, porque estamos hablando de naciones presidencialistas, aunque no quieran aceptarlo, más allá de que exista un Congreso, de que exista cierta división de poderes en estos países todavía, como lo es el caso de Argentina, tenemos que tomar en cuenta que en principio, mira, esta pregunta la hizo personalmente un ciudadano, también, igual que cualquier otro ciudadano argentino y no un militante político, me la hizo de la siguiente manera: ¿cómo va a ser Milei para gobernar teniendo el Congreso en contra, teniendo, o sea, tantos poderes en contra? Y lo que yo le dije es, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en Latinoamérica estamos acostumbrados a que el presidente es un rey. Aunque no lo quieran aceptar, todavía tienen esa mentalidad monárquica. ¿Cuál es el problema de que Milei tenga el Congreso en contra, si él es el Poder Ejecutivo? Además, ya no necesariamente no tiene representación, porque ahora tiene representación. Pasó de tener 2 diputados a tener 40 diputados en el Congreso, lo cual es un logro gigantesco. Y desde las vías de la reforma es importante tomar en cuenta que el Poder Legislativo puede transformar completamente el país, así como ocurrió en Venezuela, más allá de la fuerza, sin duda, pero el tema es que desde el Poder Legislativo se puede lograr muchísimo, sí, pero desde el Poder Ejecutivo también, tomando en cuenta que las naciones latinoamericanas son naciones presidencialistas. Y es importante, además, de que así, cuando Javier Milei llegue al poder, también van a haber muchos gobernadores y muchos diputados que no van a querer quedar por fuera y por lo tanto van a querer participar de su gobierno. Entonces, ahí vas a ver cómo panqueques se van a voltear y van a apoyar de alguna manera el gobierno de Javier Milei, porque no quieren quedar por fuera. Pero más allá de eso, yo le decía a esta persona que es sano que el presidente no tenga todo el poder. De eso se trata la separación de poderes. No estamos escogiendo un rey. Y eso es importante que tomemos en cuenta. Estamos escogiendo un presidente. No importa si no tiene todo el Congreso a su favor. ¿Para qué quieres una persona que tenga todo el Congreso a su favor? Entonces, hablan ellos también de que les da miedo el autoritarismo, de que les da miedo el personalismo. Pero entonces quieren que el presidente tenga todos los poderes. Entonces, no, eso realmente no es la democracia. A mí me parece perfecto que Javier Milei, pese a que yo lo apoyo al 100%, no tenga todo el poder político, porque todo el poder vuelve loco a una persona. Independientemente de que comparta sus ideas, debemos tomar en cuenta que una persona con el poder absoluto tiene ese poder también para perjudicar a la población. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que tiene que haber pesos y contrapesos en el ejercicio del poder, independientemente de quién sea, porque de lo contrario, entonces estaríamos siendo lo mismo de lo que nosotros nos oponemos o a lo que nosotros rechazamos, que es la tiranía y los regímenes dictatoriales. Muy buena respuesta. La verdad que te agradezco mucho, Ramses, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Gracias a ti, Esteban. Un fuerte abrazo. Abrazo. Bueno, era Ramses Reyes, analista político y empresario, comentándonos sobre la situación política en Argentina. Realmente hay bastante esperanza y bastante chance de que Javier Milei llegue a la presidencia, y en esta oportunidad además va a tener muchísima más estructura de lo que han tenido los libertarios en el pasado, porque, como muy bien lo mencionáis, bueno, hasta 40 diputados tienen. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma, que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.